Bueno, aquí tenemos el ejercicio de esta sesión. Se trata de una pista de aterrizaje. Geométricamente es un dibujo muy sencillo, son varios círculos, algunas figuras geométricas, un rectángulo. ¿Y qué es lo que vamos a aprender de nuevo? Pues vamos a aprender a utilizar el comando de sombrear, ¿vale? Vamos a hacer un sombreado. Vamos a insertar textos como estos que veis aquí, ¿vale? Y vamos a seguir trabajando con acotación. En esta ocasión vamos a ver algunas nuevas opciones. Por último, vamos a hacer algo de medición. Sabemos medir, pero vamos a aprender un pequeño truco para medir áreas no convencionales. Bueno, pues empezamos. Vamos a abrir el programa AutoCAD. Bueno, he abierto un archivo nuevo, le llamo pista aterrizaje para vídeo, porque aquí tengo el ejercicio completo. Empezamos uno nuevo. A mí no me gusta trabajar en la capa 0, así que voy a trabajar en otra capa que voy a llamar, por ejemplo, línea. Utilizo una de las que tengo en mi plantilla, ya sea esta o otra que tengáis vosotros. Vamos a empezar dibujando los 3 círculos más representativos, cada uno que empiece por donde quiera, ¿vale? Recordamos las medidas, las tenemos aquí. Voy a dibujar un círculo de 6, otro de 10 y otro de radio 12. Pues vamos allá. Dibujo un círculo, me pongo en un punto cualquiera, radio del círculo 6, le doy a intro, dibujo otro. Para hacerlo justo en el mismo punto tengo que tener activado, como recordáis, el refen de centro. Si no lo tenéis activado, activarlo. Y eso me permitirá, acercándome, tenerlo aquí. Radio 10 y por último radio 12. Vale, pues ya por lo menos estoy situada. Ahí tengo mis 3 círculos. Voy a marcar ahora la H que hay en el centro del dibujo. Voy a trazarlo con una polilínea. Veo su dibujo, ¿vale? Es una letra que tiene como un grosor de 1 en todos lados, de 1 metro. Entonces voy a hacer un rastreo visualizando este punto y bajando hacia abajo 0,5. Y a partir de ahí empezaré a dibujar. Polilínea. En el centro, hacia abajo 0,5. Para poder hacer esto tenemos que tener activados los rastreos. Los activo, que yo por ejemplo no los tengo activados aquí. Si no quisierais usar el rastreo, pues simplemente pintáis una línea de 0,5 que luego borráis. Bajo hacia abajo 0,5. Y ahora ya puedo empezar a desplazarme hacia la derecha 2, hacia abajo, si no sabéis la medida, mirad el dibujo, 3, etcétera, etcétera, para completar la H. Voy a hacer una pausa y termino cuando lo tenga completo, porque esto ya sabemos hacerlo todo. Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? El dibujo continúa, tiene aquí un rectángulo, lo haremos después, pero quería empezar ya a trabajar sombreado, ¿vale? Y lo que he hecho también en la pausa es crear una capa que se llame sombreado. Os recomiendo que no sombreéis en la capa donde estáis trabajando, llamarla como queráis, ¿vale? Con un nombre que cada uno quiera. Bueno, pues vamos a darle al comando de sombreado que lo tenemos aquí. Cuando le damos, vemos que hay varias opciones. Nosotros vamos a empezar por la más sencilla. Ya en ejercicios posteriores trabajaremos otra o ir probando vosotros. Venga, pues le damos a sombreado y se me abre este desplegable, que tiene lo primero, la forma de designar lo que quiero sombrear. Ya veremos que hay dos y lo vamos a ver a continuación. Después los patrones o modelos, hay muchos, son tipos de sombreado. Si queréis verlos todos a la vez, abrir aquí y luego esto lo podéis estirar, ¿vale? Todas las opciones que hay para sombrear. Luego propiedades, donde vamos a trabajar ángulo y escala. También aquí hay una opción muy guay, que es que te permite poner dos sombreados, uno encima de otro. Esto antes no existía, tenías que hacerlo 2 veces y se ha simplificado mucho. Y luego aquí veremos cómo definimos origen, o por ejemplo aquí cómo igualar propiedades, o cómo designar diferentes elementos, que vamos a trabajarlo justo ahora. Y para terminar, pues cuando estoy trabajando con esto y quiero cerrarlo, cierro ese grupo de herramientas del comando sombrear. Bueno, pues vamos allá. ¿Qué queremos sombrear? Este rosco de aquí
y la H. Le damos al comando, esperemos que se me abra el desplegable y aquí tengo el primer grupo de herramientas, ¿no? Para designar que quiero sombrear. Hay dos opciones, designar puntos y seleccionar objetos. ¿Cuál es la diferencia? Pues designar puntos, yo marco un punto y AutoCAD localiza el borde cerrado en el que el punto está dentro, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando el dibujo es muy complejo, que no es nuestro caso, tarda mucho en designar ese contorno y se queda ahí como pensando. Entonces, cuando el dibujo es muy complejo, conviene mejor seleccionar objetos, que yo marco el filo del objeto que quiero sombrear. Vamos a probar las dos. Le doy a designar puntos, ¿vale? ¿Quiero marcar este rosco? Pues pongo el punto en medio, ¿vale? ¿Por qué me lo ha sombreado así? Me lo ha sombreado así porque este es el patrón o el diseño que yo utilicé la última vez, ¿vale? Pero podría haber cogido pues cualquier otro que hubiera salido, ¿vale? No, vamos a dejar este, por ejemplo. El último que hace, luego lo puedes modificar. Bueno, y diréis, pero Marta, a mí no me sale la H por dentro. ¿Por qué? Porque para que te salga la H por dentro, fijaros, al final del todo, donde pone opciones, desplegar, ¿vale? Tienes que tener marcado, cuidado, en detección de islas normales darle, ¿vale? Yo tengo marcado detección de islas normales. Si tenéis marcado solo de las exteriores o que te ignoren las islas, no te saldrá así, ¿vale? Se marca detección de islas normales. Y ahora sí lo tenemos marcado. AutoCAD no entiende que yo he terminado de sombrear y de designar cosas hasta que le doy al botón derecho y a Intro, ¿vale? O simplemente al teclado de vuestro ratón, Intro. Bueno, así lo hemos hecho con la selección de un punto. Vamos a seleccionar un objeto. Pues borro. Vale, vamos allá. Sombreado. En vez de designar puntos voy a seleccionar el objeto. Pues quiero marcar el rosco. Y decía, anda, me lo marca todo, pero es muy fácil quitarlo, claro, está todo dentro de este objeto. Marco los objetos interiores que me crean la isla y ya está. Aquí lo tengo, ¿vale? Y ahora fíjate, le he dado a la H y me ha sombreado también el interior de la H. He conseguido lo mismo de las dos formas. Bueno, ahora vamos a pasar a ver los patrones de sombreado. Hemos puesto este al tuntún, pero en el ejercicio tenéis que poner uno de puntito. ¿Qué hago? ¿Lo repito? Pues no, no es necesario. Marco el sombreado y se me abre el desplegable, ¿lo veis? Y ahora aquí elijo el que quiero. Mirad, vamos a elegir el de los puntos, ¿vale? Se llama dots, este de aquí. Vale, ahí está. Pero ahora lo vamos a poner más chiquitito. Vamos a ponerlo más chiquitito que viene por defecto. Pues a la derecha, ¿lo veis? Pone una serie de propiedades. En ejercicios posteriores trabajaremos esto, ahora vamos a centrarnos aquí. Vamos a ver que puedo modificar el ángulo y la escala. ¿Cómo se modifica el ángulo? Pues de dos formas. O escribiéndola, yo puedo poner aquí ángulo de 40 o algo así, ¿vale? O lo que es más fácil, moviéndome por aquí, ¿vale? Pues bueno, vamos a poner así, un poco girado, ¿vale? A 70 o a lo que consideréis. Y la escala, bueno, pues aquí hace referencia al tamaño o a la textura en granado de ese patrón. La puedo poner más chica, ¿lo veis? O por el contrario, más grande. Y lo puedo hacer tocando aquí a ojímetro o introduciendo aquí la medida que quiero. Como he dicho que lo quiero más chica, pues vamos a poner, por ejemplo, 0,3. ¿Vale? Sale un entramado más cerrado. Una vez que lo tengo ya todo, pues le puedo dar a cerrar, editar, sombreado. Hemos dejado para el final la parte más artística del sombreado. Veréis, la tenemos en opciones. Lo marco, se me abre el desplegable y aquí en propiedades veis que tengo unas opciones. La primera es la que hemos utilizado nosotros, hemos sombreado con un patrón, lo podemos modificar. Pero fijaros, si lo desplegáis, te va a permitir o ponerlo sólido directamente, que hubiera sido lo mismo que elegir aquí, o poner degradado, ¿vale? Y al poner degradado te permite elegir colores de fondo. Aquí hay mucha diferencia, pero bueno, te puede permitir, vamos a poner un verde clarito 63, ¿vale? Para uno, te puede permitir, por ejemplo, hacer praderas de césped un poquito más reales. Y el segundo color, pues vamos a elegir un verde un poquito más intenso, ¿vale? Nos puede permitir todo este tipo de cosas.
¿vale? Porque lo hemos elegido degradado. Tenemos otra opción, ponerle un fondo, ¿vale? Pues mirad, lo pico y en vez de elegir degradado me quedo en patrón. Mirad, ahí pone tipo de sombreado, color del sombreado. Este sombreado lo puedo poner, por ejemplo, azulito, ¿vale? Ya lo tengo azulito. Y ahora aquí lo que me permite es elegir el color del fondo. Vamos a ponerle, por ejemplo, de fondo un gris muy clarito, ¿vale? Si el color de fondo apareciera por encima del sombreado, pues elegimos este sombreado, le damos al botón derecho y ponemos poner delante, pero no ha salido bien, ¿vale? Esto en las versiones antiguas de AutoCAD era más complejo, había que hacer 2 sombreados, pero ahora nunca da ningún tipo de problema. Bueno, pues hemos explicado cómo sombrear, si lo queréis hacer designando puntos, objetos, elegir patrón, la escala y el ángulo de ese patrón y luego diferentes opciones artísticas. Y de esta parte de aquí de asociativo y estas opciones también hemos visto algo. Bueno, pues ahora un consejo personal. No compliquéis mucho los sombreados. Lo importante es que el dibujo se vea bien, que hay muchas virguerías, pero hacer siempre sombreados acordes con el dibujo que estáis haciendo. Vamos a terminar, por cierto, de hacer nuestro dibujo. Nos faltaba como un rectángulo por aquí, ¿no? Pues nada, nos vamos a dibujarlo. Elijo una capa de línea o la que queráis, ¿vale? Pero sí conviene que lo hagáis en una capa diferente a la que habéis hecho los sombreados. Bueno, recordamos, vamos a dibujar un rectángulo de 8 por 40. Pues vamos allá. Lo voy a hacer con polilínea, ¿vale? El círculo, desde aquí no voy a poder marcar el centro, ¿vale? Tengo que acercarme un poquito al contorno del círculo para que me lo marque, ¿vale? Subo para arriba 4, ya que es la mitad, hacia la derecha 40, bajo 8, 40 y ahora le doy el botón derecho y le doy a cerrar. Ahí lo tengo, ¿vale? Bueno, vamos a ver en el dibujo una cosita. Sale la parte interior, la que queda dentro del círculo de este rectángulo, sale muy clarita, ¿vale? Es discontinua y de hecho nos dice que realmente no es una línea visible en esa indicación. ¿Qué podemos hacer? No podemos cambiar el objeto de color a trozos, porque si le cambiamos el color, me lo cambia entero. Pues vamos a hacer una trampa, vamos a marcar aquí encima una línea gris clarito. Sigo en esta capa, pues me voy a cambiarle el color, ¿vale? Por un momento voy a coger un gris clarito y voy a marcar una polilínea que vaya desde este punto de intersección. Si este punto no sale, esa cruz ahí no sale, es porque no tenéis marcado el referente correspondiente. Desplegáis y es esta intersección, ¿vale? Vale, pues desde aquí hasta aquí, hasta aquí y hasta aquí. Y no le doy a botón derecho cerrar, sino simplemente botón derecho intro. Ya tengo aquí una línea gris clarita, ¿vale? ¿Que la queremos más clarita todavía? Pues no pasa nada, te vienes aquí, si quieres más colores y eliges todo lo clarito que quieras, ¿vale? Esta es un poquito más clara, aceptar. Lo que es importante es que la blanca siempre esté por debajo de la gris. Pues si alguna vez se te despista, seleccionas todo, botón derecho, ordenar objetos y poner detrás la blanca. Pero en mi caso estaba bien puesta. Al haberla dibujado después no ha habido problema. Lo que hemos hecho es como camuflar este trozo de línea, ¿vale? Bueno, pues lo que es dibujo ya lo tenemos terminado. Lo vamos a preparar para imprimir y una vez que lo tengamos preparado para imprimir, veremos sus cotas y los textos y algunas cosillas que hemos dicho que íbamos a trabajar más en este ejercicio. Hago una pausa para que cada uno lo prepare. Lo vamos a preparar en esta ocasión en una 3 horizontal. Bueno, pues ya estamos aquí. Nosotros vamos a acotar en el espacio modelo, pero conviene que tengáis ya la presentación preparada para que veáis la proporción de los números con el dibujo, con el tamaño del papel, con el cajetín, etc. Vale, pues nos vamos a modelo. Se puede acotar en cualquier capa, pero lo suyo es que cojáis una capa de acotación, crearos una que ponga cota fulanito o mis cotas o como queráis, ¿vale? Pero no acotéis con los sombreados y con las líneas, cada cosa en su capa. Bueno, pues le damos a una capa de cota, la que queráis, y empezamos a acotar.
sabemos que se puede acotar desde aquí, desde este tercer grupo de comandos, pero que lo suyo es irnos a la tercera pestaña, la que pone anotar, porque aquí tenemos muchísimas más opciones. Pues vamos allá. En cotas, como sabemos, tengo un grupo de estilos de cotas. Por defecto suele venir la ISO 25. Os podéis descargar una de internet o hacer como hicimos nosotros en el ejercicio anterior, que un estilo determinado lo modificamos con nuestras características. Pues vamos allá, cada uno que elija cota fulanito o como lo haya llamado. Pues le doy a lineal, ¿vale? Voy a marcar desde aquí hasta aquí. Importante, que he visto en los ejercicios que hemos ido corrigiendo. Soltáis esto aquí y luego soltáis esto aquí. Hombre, no, esto tiene que estar, lo suyo es que esté separado la misma distancia, esta línea de esta, que esta de esta. ¿Y eso cómo se hace? Pues le doy a lineal, ¿vale? De aquí hasta aquí. Y ahora, fijaros lo que me está preguntando, ¿vale? Designe, lo leéis, designe ubicación de la línea de cota. Pues la quiero separar de mi dibujo 6. Y le doy a intro. Ostras, 6 es mucho. No pasa nada, para eso lo hacemos, lo repito. Suprimo, lineal. De aquí hasta aquí. Y voy a separar los dos. Le doy a 2. Designe ubicación de línea. ¿Lo veis? 2. Vale, ¿esta es la distancia que yo he elegido? Pues vale, pues todas debo separarlas en la misma distancia. Así que cuando haga de aquí hasta aquí, le diga 2, ¿vale? Bueno, pues vamos a anotar las otras cotas que nos pone el dibujo. Paro el vídeo. Bueno, aquí lo tengo todo ya con sus acotaciones. Voy a comprobar que me queda dentro del papel. Vale. Bueno, ahora vamos a modificar un poquito las cotas para que se parezcan más a las del dibujo original. Pero antes de ello vamos a hacer dos cositas que van a mejorar bastante el aspecto. La primera, mirar, por ejemplo, este 4 aparece ahí justo encima de la línea un poco barullo. No, ya, bueno, como cada uno quiere decir la palabra, ¿vale? ¿Se puede desplazar el 4 un poquito a la derecha y ponerlo aquí? Sí, sin problema. ¿Cómo? Mirad, lo selecciono, ¿vale? Y se me pone azul, ¿no? Y ahora sabéis que había una cosa que se llama pinzamiento, que si me vuelvo a poner sobre algo se pone rojo. Pues cuando el 4 tenga el puntito central rojo, lo pico y lo muevo un poquito hacia la derecha. Ahí, por ejemplo. ¿Veis? Y ahora el 4 ya no queda aquí tan mezclado con esas líneas. Segunda cosa que podemos hacer, pues mirad, las cotas están por encima del dibujo. Se ve que aquí, por ejemplo, todas estas líneas del 1 y tal están por encima de la línea blanca. Vamos a ponerlas debajo de todo, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues bien, selecciono todas las cotas o, como afortunadamente las tengo creadas en una capa, las selecciono todas juntas. Repasamos. Le doy al botón derecho. Le digo selección rápida. Y ahora cuando se me abra este desplegable le digo que me elija todo lo que es de la capa, cota, aceptar. Y junto me lo ha marcado todo. Vale. Y ahora que estoy aquí le doy al botón derecho y le doy a ordenar objetos, ¿vale? La diferencia es que si le digo debajo, me va a preguntar debajo de qué. Y si le digo detrás, me lo va a poner detrás de todo. No pasa nada, a mí siempre se me olvida cuál de estas dos opciones. Le doy a debajo y como decíamos, me va a preguntar debajo de qué. Pues le doy a la línea blanca, botón derecho, intro, ¿vale? Y ahí ya tenemos la línea blanca por encima de las cotas. Bueno, pues hemos mejorado un poco el aspecto de esto, echando el 4 para atrás y poniendo las cotas debajo de todo nuestro dibujo, para que no se mezclen con el beige. Así queda la flecha por debajo de la línea blanca. Bueno, ahora vamos a modificar algunas cosillas. Mirad, esta es la cotación básica y vamos a hacer que se parezca a esta, ¿vale? Para empezar, el tipo de letra es diferente y no es gris, tiene un color, ¿vale? El tamaño de la letra también lo podemos modificar y lo vamos a poner alineado horizontal. Aquí está, 40 está el horizontal, pero fijaros, aquí el 8 también está horizontal. Mientras que cuando acotamos por defecto, sale alineado con la vertical. Pues eso lo vamos a modificar. ¿Qué vamos a modificar también? Pues las líneas de cota van a ser de un color y la línea de referencia que está azul clarita las vamos a poner de otro color. De la línea de referencia a la azul clarita vamos a indicarle que se separen del dibujo. Esto se llama un desfase. Se separen del dibujo y luego le vamos a dar un tamaño. Y luego por último vamos a modificar un poquito la flecha. En vez de
que sea rellena como viene por defecto, ¿lo veis? Pues la vamos a dejar hueca con un ángulo determinado. Bueno, pues estas cosillas son las que vamos a hacer a continuación. Bueno, pues nos vamos a administrar estilos de cota, que eso está aquí, ¿vale? Cada uno con el que esté trabajando. Fulanito, una que te hayas descargado de internet, la ISO 25, ¿vale? Vamos a, administrar estilos de cota, ¿vale? Le doy a modificar con la que esté. Bueno, estas pestañas de ajustar unidades principales y tal, nosotros no las vamos a trabajar. Es para un nivel más avanzado de AutoCAD, pero es que de todas maneras no nos hacen falta. Nosotros no tenemos que cambiar escalas ni cosas de esas en las cotas, así que lo dejamos tal cual. Vamos a trabajar con texto, símbolo y flecha y línea. Algo ya sabemos de esto, texto. Pues mirad el estilo. Podemos elegir uno de estos, veis que hay no muchas opciones. Si quieres más opciones tienes que cargarlas. Le doy aquí, ¿vale? Y elijo otro tipo de letra. Mirad, tipo de letra, pues se pueden poner muchas. Yo no aconsejo que pongáis una muy extraña porque las cotas conviene que sean sencillas, simples. Tiene que destacar siempre más el dibujo que la acotación, ¿vale? Si yo pusiera una de estas y, por ejemplo, negrita, ¿vale? La defino como actual. Le doy a guardar los cambios y acepto, ¿veis? Me sale un tipo de letra que yo no recomiendo en particular para las cotas. Vamos a elegir algo más sencillo. Le doy a modificar, abro texto, abro el desplegable y en vez de esta vamos a elegir algo más sencillo, ¿vale? Pues por ejemplo, tenéis un montón, la Calibri, ¿vale? Cada uno la que quiera. El tamaño, altura, pues lo vamos a dejar por ejemplo a 1. Le doy a definir actual, ¿vale? Guardo los cambios y ahora cierro aquí. Ya tengo elegido el tamaño y el tipo de letra. Color azul, ¿vale? El tamaño ya lo elegí antes. Así que aquí no tengo que modificar nada más. Podría cambiar, por ejemplo, nosotros tenemos puestos los números por encima de las líneas. Eso es lo correcto, en horizontal centrado. Eso es lo más homogéneo a la vista. Pero sí vamos a cambiar esto, ¿vale? El texto lo vamos a alinear no con la línea de cotas, sino con la horizontal. Y eso nos va a permitir esto, ¿vale? Bueno, pues le vamos a dar a aceptar para que lo veáis. ¿Veis? Ya me sale el 8 de otra manera, ¿vale? Ahora vamos a seguir cambiando cosas. Lo podía haber cambiado todo junto, pero quería que vierais esto. Modifico. Vale. Y ahora en símbolos y flechas, en vez de poner una flecha rellena, pues la podemos poner, por ejemplo, abierta, ¿vale? La primera y la segunda también. Tamaño de la flecha, vamos a poner un poquito más grande, pero no mucho más grande. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 1,5, para que veáis la diferencia, ¿vale? Esto es para longitudes de arco, lo vamos a dejar tal cual. Podéis probetear vosotros solos, ¿eh? Y ahora vamos con línea. La línea, la de cota, ¿cuál es? Pues la línea de cota es esta, ¿vale? Sobre la que está el 40. Y las que están en azul más clarito son las de referencia. Pues vamos allá. Línea de cota en color 253, no. A azul, del mismo azul que los números. ¿Vale? Tipo de línea continua, pero podéis cambiar el tipo de línea, podéis cambiar el grosor, yo lo voy a dejar así, ¿vale? Y la línea de referencia hemos dicho que la vamos a poner azul cian, ¿vale? Y ahora esto de aquí de la derecha sí es curioso, ampliar la línea de cota y el desfase del origen. El desfase del origen, que está puesto a 0,5, es esto. Lo que la línea de cota está separada del dibujo. En vez de 0,5, para lo que veamos lo vamos a poner a 1, por ejemplo, ¿no? A 1. Y la línea de cota, para ver la diferencia, lo vamos a hacer lo contrario, ponerla más chica. Le doy a aceptar. ¿Vale? Cerrar. Aquí veo los cambios. ¿Veis? Hemos hecho más grande esta separación, este desfase. Y sin embargo, hemos hecho más corto la longitud de la línea azul clarita de la cian, ¿vale? La longitud de la línea de referencia. Y este es el desfase. Vale. Estas cosas pues tenéis que ajustarlas a vuestro gusto o en algún momento que os digan tiene que ser así, que sepáis hacerlas como se indica. Bueno, pues ya hemos terminado con las cotas, vamos a pasar, hemos ampliado algo más de lo que sabíamos de cotas, vamos a pasar a introducir texto. Bueno, pues para introducir textos, como siempre, ojo, pues no lo vamos a hacer en la capa cota ni en la capa sombreado, pues crear una capa nueva para eso, ¿vale? O utilizar una que tengáis llamada de otra forma. Vamos a crear la nueva si queréis.
nueva, cada uno con el nombre que le dé la gana, ¿vale? Pues cierro y ahora le elegiría para crear los textos. Mirad, los textos, igual que las cotas conviene ponerlas en el modelo, los textos conviene ponerlos en el papel. No es obligatorio, pero es lo suyo, porque realmente en el modelo no pintan nada. Me estorbarían permanentemente. Bueno, pues me vengo aquí y como siempre en AutoCAD todo se puede hacer de varias formas, ¿vale? ¿Dónde está insertar texto o escribir texto? Mirad, en la tercera pestaña pone anotar, ¿vale? Y ahí tenemos el primer grupo de herramientas, texto, ¿vale? Tanto en líneas múltiples como en una línea. Y también en la primera pestaña lo tenemos aquí, en esta abreviatura de anotación tenemos texto y tenemos lo mismo. Líneas múltiples, una línea. Es exactamente igual, ¿vale? Donde queráis. Advertencia. Si ponéis una línea te va a dar muy pocas opciones de modificar lo que hace. Así que yo aconsejo poner texto de líneas múltiples. Tanto si lo hacéis desde aquí como desde aquí. Texto de líneas múltiples. Pues vamos allá. Bueno, para insertar un texto hemos dicho que lo mejor es estar en la presentación, cuidado en espacio papel, si no, no tiene sentido estar aquí, ¿vale? Le doy a texto de líneas múltiples, me aseguro que es de líneas múltiples, aquí. Y si me abre una ventanita, ¿vale? La puedo estirar, achicar, cogiéndola de aquí o de ahí, ¿vale? Como queráis. Vale. Y aquí empezaría a escribir. ¿Pero con qué tamaño y tal? Pues lo estoy viendo aquí, ¿vale? Grupo de herramientas primero, el estilo, el tipo de letra, el tamaño. Luego puedo ponerle subrayado, superíndice, muy importante cuando queremos poner un área, el color, nos vamos a asegurar la capa en la que estamos. Y al final hay más opciones que veremos más adelante que incluso te permiten pues corregir la ortografía. Bueno, pues el problema para mí de esto es que no sabes a qué tamaño estás escribiendo, verán. Parece que vamos a escribir en vez de A1 a 3. Escribo 3, ¿lo veis? O 3,5 he escrito. 3,5 voy a escribir. Y tú dices, uy, la profe se ha pasado, pero cuidado, mirad, no cierro, ¿vale? Y no es tan grande, ¿eh? Así que desconfiar del tamaño en el que estáis viendo las cosas, ¿vale? Le vamos a cambiar el tamaño. Para cambiarle el tamaño lo selecciono, ¿vale? O sea, lo pico y una vez picado lo selecciono, ¿veis? Si no, no vale. Y le voy a cambiar el tamaño, en vez de 3 voy a poner 5. Lo he escrito ahí, ¿lo veis? Y le doy a intro. Ahora vamos a cerrar. Vale, ahora sí tiene un tamaño más adecuado, más grande incluso. Nada. Lo selecciono, que es fundamental seleccionarlo. Y escribo 7, por ejemplo. 7, intro. Ahora sí lo cierro. Vale, ahora sí está en el tamaño al que quiero. Vale, pues mi consejo es, una vez que tengáis un texto que os gusta, lo copiamos varias veces. Le doy a copiar. Y con el orto activado para que salga rectito. Pues bueno, mejor lo voy a desplazar un poquito para abajo, que está un poco para arriba. Desactivo los ortos para que no me den mucho la lata, los refen, perdón. Y los ortos. Aquí, vale. Ahora sí, lo copio con el orto aquí y sin el orto aquí. Este es mi consejo. Una vez que tengamos el texto, ya modificar. Aquí vamos a poner, selecciono, línea no visible. Si quiero que me quepa todo en una línea, ahí, ¿vale? Cierro editar. Aquí vamos a poner total superficie. Estiro un poco para que me quepa bien. Pavimentada. Igual, pues la vamos a medir ahora. Ahora simplemente vamos a dejar el hueco x metros cuadrados. Pero cuidado, lo guay, este cuadrado lo seleccionáis. Hay que seleccionarlo. Y una vez seleccionado le decimos que lo ponga en superíndice, ¿vale? Muy importante que las áreas cuando sean metros cuadrados vayan con superíndice. Y los volúmenes, por supuesto, también. Vale, y una vez que lo tengo le doy a cerrar. Es decir, hemos hecho el primero y una vez que lo teníamos ya he cambiado los demás. Por supuestísimo, se puede cambiar el estilo, ¿vale? Elijo cualquier texto, ¿vale? Y aquí los tengo. Si no los selecciono, no pasará nada. Tengo que seleccionarlo. Por ejemplo, vamos a cambiarle el estilo a 1, ¿vale? ¿Veis? Que se va viendo ahí, igual que en Word.
y Knexel y todo eso, ¿vale? Ahí, por ejemplo. Voy a poner más grande. Chicos, cuando pongáis el tamaño de letra, no solo hay que, por ejemplo, marcar 10, sino que luego hay que darle a intro, ¿eh? Ahora. Lo voy a dejar así raro, ¿vale? Un tipo de texto diferente que el otro. Con esto habríamos terminado el ejercicio. Lo único que nos queda es poner aquí el total de superficie. Como sabemos, cualquier objeto que yo toco, le puedo dar al botón derecho propiedades y me marca la superficie en concreto de este círculo. Vale. También puedo medir cosas dándole aquí al grupo de comandos de utilidades, le doy a medir, le digo área, esto también lo hemos visto, y en vez de picar un objeto, puedo ir trozo por trozo. Me puedo inventar incluso una área que no esté delimitada por nada, ¿vale? Botón derecho, intro, y ahí tendríamos la longitud y el área de mi polígono que pinta el tutú. Dos formas. Pero con ninguna de estas formas voy a poder marcar bien el área que me pide el ejercicio, que es la siguiente. Lo voy a poner aquí al ladito para que lo veáis mejor, ¿vale? El área que me está preguntando el ejercicio es esta. Y no la puedo obtener marcando los dos elementos y dándole al botón derecho propiedades. Digo, ¿los marco juntos? No, porque no entiende que hay un único objeto, no me va a salir el área. Tampoco puedo decir que es la del rectángulo menos el círculo o al revés, porque así tampoco sale. Y si le doy a medir, tengo un problema, que dibujar este círculo es difícil, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Pues con un pequeño truco. Lo puedo sombrear y medirle las propiedades al sombreado. Bueno, pues lo vamos a sombrear, como ya sabemos, sombreado, por ejemplo, sólido, para verlo claro, ¿vale? Y con punto. Marco el punto, me lo ha sombreado todo. Botón derecho, intro. Y ahora a este sombreado sí le puedo medir las propiedades. Botón derecho, propiedades. Y sí me deja, ¿vale? 678 metros cuadrados tiene esta superficie que el ejercicio nos dice que va a ser la pavimentada. Así que aquí tendréis que poner esa dimensión. Es un pequeño truco. Los sombreados sí les puede medir las propiedades y puede sombrear cualquier cosa que esté dentro de algo cerrado, sea un objeto o no lo sea. ¿Qué nos quedaría para terminar el ejercicio? Pues rellenar el cajetín y dibujar estas tres líneas que nos indican a qué hacen relación o referencia estos textos, ¿vale? Estas líneas las pintáis con línea o polilínea, me da igual, pero en el espacio papel, ¿vale? Si están adjuntas a los textos, pues en el espacio papel para que no estorben con el modelo. Bueno, pues aquí damos por finalizado el ejercicio de esta sesión, donde hemos aprendido a sombrear, a insertar textos y hemos añadido algunas cosillas más a la acotación y a la medición. En concreto, un truco para medir áreas que no son convencionales. Bueno, pues con esto nuevo que hemos aprendido, terminamos este ejercicio y nos vemos en el siguiente.